Hola, les saludamos con la paz del Señor Jesucristo, a nombre de mi esposa Mica Alba, Casiel Castillo, la familia misionera Castillo Alba en Tallinn, Estonia. El Señor ha puesto a hacer una invitación para ustedes, amados hermanos y hermanas, para profundizar a más detalle en la fiesta de Pascua que está próxima a realizarse, a festejarse, acorde a los tiempos de Dios y no a los tiempos de hombre. Es el próximo 8 de abril, al caer el atardecer. Y yo los invito a que podamos nosotros celebrarla juntos, cada quien en su casa y en armonía para la gloria del Señor Jesús. Y para esta invitación quiero dar un análisis a través de un PowerPoint que quiero compartirles en este momento. Es acerca de celebrando nuestra libertad. La Pascua es una fiesta profética. Y quiero leer una cita que se encuentra en Éxodo, capítulo número 12. El capítulo número 12 de Éxodo habla completamente de la Pascua, pero como es solamente una introducción, quiero hablar ciertos puntos claves. Éxodo 12:14 dice, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Amén, así será. Pascua, la Pascua o Pesa, en inglés Passover, Passover significa pasar o traspasar, es lo que significa la palabra Pascua. Por eso cuando ellos cruzaron el Mar Rojo, ahí estaban haciendo la Pascua, ellos pasaron de Egipto hacia la tierra prometida. Quiero hablar un poco en las siguientes diapositivas acerca de algunas estadísticas que son lamentables, pero pueden ser reversibles si tenemos la fe y nos esforzamos. Barna Research Group es uno de los grupos estadísticos más grandes en la Unión Americana y aproximadamente en el año 2010 se dijo que el 50% de los adultos están cansados de la misma experiencia en las iglesias. Muchos ya sabíamos tal vez alguna rutina, tal vez del servicio dominical, algunos himnos de alabanza, otros de adoración, un mensaje, la administración. Y no digo que eso haya estado mal, pero era necesario entender que Dios nos está hablando a nuevos tiempos y hay que movernos en el mover del Espíritu Santo. Hemos llegado a un momento en que no queremos renunciar a lo que creemos. Sin embargo, si queremos ser parte de este llamado para la gran cosecha, para ser obreros de la gran cosecha, tenemos que realizarnos una auditoría espiritual, una auditoría del corazón, que es algunas cosas de las que creo y que no son acordes con la palabra de Dios, por más tradiciones que vengan a haberme enseñado en la iglesia. Tenemos que ser bien claros, tenemos que ser bien sinceros delante del Señor Jesús. Y que si es necesario renunciar a cosas que no son acorde a la Biblia, tenemos que hacerlo, porque queremos adorar al Señor Jesús en espíritu y en verdad. También para esta invitación a estudiar más a fondo este detalle, más adelante les diremos cómo podrá ser. Tenemos que entender la diferenciación entre la casa de Judá y la casa de Efraín. Por sí solo este tema es muy amplio y muy enriquecedor. Efraín fue uno de los hijos de José, en donde se le dijo que iba a tener la plenitud de los gentiles. Así que tenemos que ser humildes y pedir perdón si no hemos entendido las partes difíciles de la palabra. Muchas veces no queremos leer el Antiguo Testamento, pero en los tiempos de Jesús y en los tiempos de los apóstoles, el Nuevo Testamento apenas estaba siendo escrito. Y cuando el Señor dice que a través del apóstol Pablo que toda la palabra es útil para redarguir, para instruir en justicia, se refería al Antiguo Pacto, al Antiguo Testamento. Jesús citó el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento. Entonces es necesario adentrarnos a la Escritura, al Antiguo Testamento, y amarlo y atesorarlo como una piedra preciosa. Como decía anteriormente, Efraín llegará a ser multitud de naciones. Esto así dice en Génesis. Si vemos en el original a través del diccionario Strong, multitud de naciones se traduce hacia el hebreo como Melo HaGoyim,
Y esto, la traducción más certera sería la plenitud de los gentiles, así como viene descrita en Romanos. Quiere decir que hay una conexión entre Efraín y entre los gentiles, como lo dice el apóstol Pablo. Ahora, para entender por qué es importante la fiesta de Pesaj, y no como lo marca la tradición, sino como lo dice el Señor Jesús, no como la marca la tradición de las iglesias tradicionales, y tampoco como lo marca la casa de Judá, es decir, el pueblo judío, sino como lo dice el Señor Jesús. Es importante adentrarnos a profundizar en la Escritura. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para los días y años. Y les sugiero aquí que si podemos nosotros ir al diccionario Strong, que es muy importante para profundizar en las escrituras, entender un poquito más de griego y un poquito más de hebreo. La palabra estación en hebreo significa muadim, y es la misma palabra que se utiliza para fiestas. Entonces, si lo leemos nuevamente, dice: dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para las fiestas, para días y para años. Importante lo que nos dice la palabra de Dios también en Levítico 23. Dice: estas son las 23:4, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a los cuales convocaréis en sus tiempos. Aleluya. Esto es estatuto perpetuo. El Señor nos está hablando que esto es profético y que tenemos que entrar en un proceso de ayuno y oración más a detalle para entender mejor su palabra, la revelación. Aleluya. No es que tengamos una nueva revelación, es que ha sido la misma revelación de siempre, solamente que habíamos estado con venda y no nos habíamos dado cuenta de lo que estaba allí escrito. Ahora, les invito a que en su casa puedan leer con más detenimiento Deuteronomio 6 del 1 al 9, pero quiero dejarlos con esta introducción de esta porción de la palabra. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es un mandamiento, pero también es una promesa. Porque si lo vemos como un mandamiento, que tengamos que amar a Dios como algo forzado, pareciera que no aplicaría. Pero si lo vemos como una promesa, aleluya, si lo vemos como una promesa de que lo vamos a amar, aleluya, que en un momento dado en el futuro lo vamos a poder amar, es un regalo de Dios, porque lo más antinatural de un hombre es amar a Dios. Somos una naturaleza caída, no podemos amar, si no es por la misericordia de Dios, sería expresado dentro de nuestros corazones toda la maldad que hay dentro de ellos, pero es a través de la misericordia de Dios que Él detiene, aleluya, esto que hay, esa naturaleza caída. Y a través de su voz, a través de la voz del pastor, podemos escucharlo nuevamente como ovejas regresar al rebaño. Entonces, sí es un mandamiento, y la Biblia nos dice en el Salmo 119 que debemos deleitarnos en los mandamientos de Dios. Pero si esto es tan antinatural para un hombre, amar a Dios y seguir a Dios, esto solamente es un don del Rey, esto solamente es un don del Señor Jesús, el poder seguir su palabra, porque la Biblia nos dice que no hay justo ni un uno, y solo a través de la sangre de Jesús fue esto posible, porque no hay nadie que pueda servir a Dios por cuenta propia. Es a través del Padre, aleluya, que podemos seguir a nuestro amado, aleluya. Ahora quiero también sugerirles que en este tema vamos a hablar de la conexión con el Salmo número 91. Un salmo que se ha estado hablando demasiado durante estos días, y es importante que no sea como una vana repetición, o incluso, y Dios tenga misericordia, como algunos lo toman como si fuera tipo amuleto. La palabra de Dios no es amuleto, la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra, Jesús es la palabra de Dios. Pero entonces, hay una conexión con el Salmo 91, y en el Salmo 91:1 lo podríamos decir en la Reina Valera, pero quisiera que pudiéramos profundizar en esta diapositiva. El que habita en las profundidades de la palabra de Dios es el que morará bajo la sombra del Omnipotente. Lo que se refiere es que si tú habitas, si tú estudias, si tú amas las profundidades de la palabra de Dios, tú has de estar seguro, y todas las bendiciones del Salmo 91 son para ti. Pero también Salmo 91 tiene que ver con confinamiento, tiene que ver con cuarentena, se habla de castillo, se habla de morada. Es importante que lo estudiemos.
Pero al mismo tiempo, Salmos 91 habla acerca de la Pascua, de la libertad. Estos son tiempos proféticos. Hablaremos también de la noche de la liberación de Egipto. ¿Por qué fue que Dios les pide que se tome un cordero para dar este sacrificio? Y cómo Jesús es el tipo y figura de este corderito, o más bien el corderito es el tipo y figura de Jesús, del sacrificio, el sacrificio que hizo por nosotros en el Calvario, que a través de su muerte y de su resurrección ahora tenemos vida, hemos sido salvos de la ira, y la ira que había en el Padre cayó en Jesús, aleluya. Él nos ha lavado y nos ha regenerado a través de su sangre preciosa. Es importante entender el pasaje que también había leído del Salmo, en Levítico capítulo 23, 4 y 5, pero se habla también de las fiestas del Señor. Es importante entender que este es el principio de 7 fiestas que son importantes entender en la palabra de Dios. La fiesta de Pascua, de panes sin levadura, que es inmediatamente a la de Pascua, inmediatamente. Después de esto, la fiesta de las primicias, que se empieza a contar de las primicias, digamos, el arranque de la cosecha, se cuenta lo que se le llama el Omer, hasta el número 50, que es la fiesta de Shavuot, o en griego Pentecostés. Pentecostés significa 50, porque son del día 1 al día 50. Entre esta fiesta de las primicias, que es cuando Jesús resucita entre los muertos, es la primicia, son los primeros frutos de entre los muertos, aleluya, hasta el Pentecostés, que es cuando se recibe, aleluya, el sello del Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo, son 50 días. Después, lo que son las fiestas del otoño, las fiestas de la trompeta, la fiesta del perdón o Yom Kippur, y la fiesta de Sukkot y los tabernáculos. Mis amados hermanos, nuestro deseo es que Dios los bendiga, los queremos mucho. Si alguien gusta, si alguno de ustedes gusta contactarnos a través de nuestro Facebook, a través de la página IAFCJ Misión Estonia, nosotros podemos platicar con ustedes. Nosotros estamos aprendiendo, tal vez vamos solamente medio pasito adelante, pero hay mucho por aprender. Podemos aprender juntos. Tal vez lo que el Señor en su misericordia me ha permitido aprender, tal vez de esto que les quiero compartir en 3 o 4 años. Tal vez en una noche, en una oración, Dios les puede dar todo esto. Así que podemos decir que la palabra es certera cuando se nos dice que hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, de nuestro amado Padre, de nuestro amado Rey y Salvador, Jesucristo. Y los dejo con este escrito: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y deseo, amados hermanos, es que Dios los bendiga grandemente, que pasen una linda semana y estaremos subiendo más videos acorde a las fiestas del Señor. Que Dios los bendiga grandemente, que el Señor los bendiga, los guarde y haga resplandecer su rostro en ustedes y ponga paz, abundancia de paz. Amén.